pero es clave de lo que llevamos. Entonces definimos derivada vectorial a través de una diferencia de un vector R más delta R menos R sobre delta R. O sea, lo mismo que se hace en cálculo diferencial, pero llevándolo a vectores. ¿Y qué es el límite? Cuando delta U tiende a cero, que es una variable escalar del vector, entonces es la derivada de R de U. Es la definición clásica pues, de derivada. Y luego vimos la derivada ya para una curva en el espacio. Entonces creamos un vector R, otro R más delta R, pero minúscula, que es un vector posición. Y vimos que si esa derivada se veía al tiempo, hablaba de la velocidad, y que si era la segunda derivada hablaba de la aceleración. Luego vimos que la derivación se hace componente a componente porque es vectorial. O sea, se deriva cada componente en AX, en AY, en AZ, o en ARO, en AFI o en AZ, y en AR, en ATT y en AFI, según el tipo de coordenadas, sean cartesianas, cilíndricas o esféricas. Vimos la ley de la cadena para una y dos variables, con las derivas parciales. Y vimos algo muy importante, que es el diferencial de R. El diferencial de R, cuando era en cualquier tipo de coordenadas, era H1 de U1 en E1 más H2 de U2 en E2 más coordenadas cartesianas, dada de X a X, más de Y a Y, más de Z a Z. Y cuando hay coordenadas esféricas es de ρ, pues de la función de ρ a ρ, ρ de phi a phi, y luego de z a z. Y que en esférica era de R a R, R y de zeta en zeta, y R es 9 zeta, de phi en afín. Eso es clave para poder integrar. Y que el volumen hay que, para cuando eran en coordenadas de área o de superficie, había que hacer 3, una por cada variable. Y que uno tomaba el diferencial si tomaba con X, entonces trabajaba con dx y dy. Si lo hacía con X, tomaba simplemente el dy y el dz, eliminaba el ese que y tomaba X. Eso es lo que se hacía generalmente. Y que así para todo tipo de coordenadas. También el volumen era simplemente un escalar, y era H1, H2, H3, D1, D2, D3, que reemplaza según el H1, H2, H3 de cada tipo de coordenadas, y el diferencial según el tipo de coordenadas. Bueno, que había máximos y había mínimos. Que para máximos y mínimos había 3 criterios. Uno era calcular el máximo mínimo en la función. El otro era graficando. Y el otro era a través del criterio de la segunda derivada. Y es el que más íbamos a emplear. Y que consistía en formar una hessiana con segundas derivadas. Y cuando eran dos variables, era una hessiana que era una matriz de 2 por 2. Representa esa matriz, daba la hessiana. Que cuando era con 3 variables, era una matriz de 3 por 3. Y que si la hessiana que era mayor que 0, entonces sí,
Si D mayor que cero y f de x menor que cero, era el máximo. Que si D mayor que cero y f de x mayor que cero, era un mínimo. Y que si D era menor que cero, eso no tenía, no servía el criterio. Y que si iba a ser un punto de silla, porque más punto de inflexión en cálculo diferencial normal. Y estábamos ahí haciendo ejercicios de esos. Entonces voy a compartir pantalla para que sigamos caminando eso. Bueno, es compartir. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, hágala. Digamos, por ejemplo, cuando habla de diferenciales de funciones vectoriales, Es por componentes. Sí. por ejemplo, cuando habla Vea, vea, de la le voy a teoría mostrar. Sí, le voy a mostrar. de, Por eso es que la para integral. Ya le voy a mostrar lo previo. ujú, Luego que no se aprende a diferenciar y no creas, miren en la fórmula y la aplica cuando uno necesita. Por la muy abajo. Háganlas ahí. Mire que el liberal de R, para no tenemos de L, sí, por eso. porque de L puede ser de R, pero uno cuando estudia campus es mejor decir de L, porque se refiere a una curva para campos eléctricos y campos magnéticos. Yo voy a hablar de L, pero también voy a empezar por DR. Y mire cómo es el de L, mire que tiene forma de vector, es H1, D1, D1, H2, D2, D2 y H3, DU3, E3, y que es un vector el diferencial. Y seguramente que por acá, acompañado del DL, cuando hay integral, aquí adelante, va a haber un vector y puede ser producto punto o producto plus. No puede ser A integral de A punto de L. Y el A es un vector que puede estar en coordenadas cartesianas, en cilíndricas o en esféricas. Entonces leamos este en cartesiano. En cartesiana H1 vale 1, H2 vale 1 y H3 vale 1 porque cartesianas son la referencia. El DU1 es el de X, el DU2 es el de Y y el DU3 es el de Z. Y el E1 es AX, y el E2 es AY, y el A3 es el AZ. O sea que leyéndola ya toda, quedaría en cartesianas, quedaría de X a X, más de Y a Y, más de Z a Z. O sea que el de L, como le dije, es un qué, es un vector. Ya pillamos hasta ahí, Freddy. Yo quiero preguntar es, ¿por por qué se multiplica por ese unitario E1? Que es Así, porque esta es la fórmula general. Como cuando vimos las clases, dijimos que habían más de 20 sistemas de coordenadas. Entonces, para cada sistema, el H1 es diferente, el H2 es diferente, el H3 es diferente, el D1 es diferente, el E1 es diferente, el U2 es diferente, el E2 es diferente, y el D3 es diferente, y el D3 es diferente. Depende del tipo de cartesianas, de coordenadas. ¿Ya?
Sí, Entonces yo lo voy a leer en cartesiano. Quedaría d x a x, dy a y, dz a z. Ahora lo voy a leer en cilíndricas. Quedaría de rho a rho, rho de phi a phi. ¿Y qué haría de z a z? Y en coordenadas esféricas quedaría de r a r, r de teta a teta y r seno de teta de phi a phi. Ahí se lo leí en tres tipos de coordenadas. Y como le dije al ds, si es con cambios, cuando tengo el E1, digamos en cartesianas, tengo el AX, entonces tengo aquí, tengo, esto vale 1 y 1, y ese sería el dy y el dz. O sea que el AX siempre va acompañado con el dy y el dz. Y en cambio el AY y el E2 va acompañado con dx, dz, siempre los contrarios. Y el AZ va acompañado siempre con dx, dy. Si fueran cilíndricas, entonces sería que así, sería el primero, sería el arroz. Entonces el arroz, que es el primero de las cilíndricas, ahora irá acompañado de quién? De H2, que es Rho, H3, que es 1, y aquí quedaría de phi de z. Y aquí sería H1, vale 1, H3, vale 1, quedaría 1, y aquí quedaría de Rho de z, en a phi. Y aquí quedaría Rho de Rho de phi y no z. O sea que va intercambiando, depende del coordenada que yo tenga y esto se cambia aquí normalmente. Pero yo siempre tengo estas fórmulas a mi mano, en esa hoja que les mandé de fórmulas, y que la imprimieran. Y eso siempre lo tengo a mi mano. Claro que de tanto trabajarlo, si lo va aprendiendo. Pero no porque es que el esfuerzo de como una poesía, y aprender y no, de tanto verlo, si lo aprende. Y el dB, el diferente volumen es escalar, es H1, H2, H3, DU1, DU2, DU3. O sea, en cartesiano sería, esto todo vale 1, que es de X, de Y, de Z. En cilíndrica sería ρ, de ρ, de phi, de Z. Y en esférica sería R cuadrado seno de teta de R de teta de phi. Y ese es el diferencial. ¿Esto para qué? Pues es que para poder integrar. Si se integral no tiene un diferencial, no puede integrar. Ahora lo metí una vez ahí. Bueno, yo creo que con esa explicación le quedó claro por qué los diferenciales. Bueno, ya estamos haciendo ejercicios. Me faltó hablar de que había una forma de buscar máximos y mínimos con el multiplicador de Lagrange. Ese se hacía simplemente haciendo un gradiente de la función y, y un multiplicador de Lagrange por un gradiente de la ligadura. Cuando hay una ligadura y cuando van dos, entonces suma dos ligaduras. Ya con tres y también ahí, un cuatro, pero eso es complicadísimo. Las ecuaciones que resultan del ejercicio. Entonces, digamos, con cuatro restricciones. Ya no es enredada la cosa, pero sí se pueden hacer. El problema es que ir a leer a eso es difícil. Ir al colegio y hace ahí es templada. Bien, estamos aquí. Hagamos este ejercicio y ahora vamos a ver este otro. Dice, tener los extremos relativos de fxy, 1 menos x más y2, elevado a un tercio esa función. Entonces hay que sacar, obviamente los extremos relativos, hay que mirar puntos críticos y dónde es máximo, dónde es mínimo
¿a dónde es punto de silla? Entonces simplemente hacemos la primera derivada con respecto a x. La derivada de 1 es 0. Y la derivada de esto da un tercio. Esto da 2 tercios. Y la derivada interna es 2x. O sea, 2x sobre 3, como es la menos 2 tercios, queda debajo. Y la f de y, o sea, la derivada con respecto a y, hacemos lo mismo. La derivada de este es 0, la derivada de esto es menos un tercio de x más y2, y este quedaría a menos 2 tercios, queda dividiendo. Y eso es igual a 0. Cuando es igual a 0, entonces me da, y en la primera, cuando esto es igual a 0, entonces me queda este denominador, vamos a multiplicar y queda 0. 2x igual a 0, entonces lo que vale 0 es x. Fijando. Hacemos lo mismo con esta segunda. Igual a más 0 y me dio esto, y igual a 0. Luego un punto crítico es 0, 0. Y ahora hay que mirar si es máximo, si es mínimo o es punto de silla. Y se puede hacer con el criterio de la segunda derivada graficando o mirando la función. Aquí lo hicimos mirando la función. Entonces miremos. Y esto, para cualquier x, y esto queda positivo, y esto queda positivo. ¿De acuerdo? No. Porque si en cantidad negativa le da potencia fuerte. Queda positivo. Y raíz cúbica queda positiva. Y 1 menos la raíz cúbica de una cosa diferente de 0 me da menor que 1. Entonces eso indica que entonces en 0, 0 hay un punto mínimo relativo. Entonces la función vale menos. Es ahí, menor que 1. Era mayor que 1, eso es máximo. Y ahí quedó que en f de x, y f de 0, 0, hay igual a 1, hay un punto de mínimo relativo. Bueno, este que sigue. Estos dos que hemos hecho lo hicimos por exclusión. Ahora miremos este cómo es. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Y si es capaz, me lee todo esto que fue lo que hicimos. Profe, qué pena, podría volver al punto anterior. Es que no sé si fue muy rápido, pero es que no entendí muy bien el punto anterior. ¿Qué parte no entendió? Después de De la parte se derivada. observa que para 0,0 la función se indetermina y el resto por la ecuación. Ah, sí, bueno. Aquí entendió hasta que le dio 0, 0, ¿verdad? Que era igualando las derivadas a 0. Entonces sacó que x valía 0 y y vale 0. Pues ahí entendió. Sí, profe, hasta ahí. Pues sí, entonces hasta ahí hay un punto crítico, ¿está de acuerdo? En 0, 0 hay un punto crítico. Entonces hay que saber si ese punto crítico es máximo, mínimo o punto de silla. Y para hacerlo hay tres criterios. Uno es con la función y otro es graficando. Y el otro con la hessiana, el criterio de la segunda derivada. Entonces yo opté por el más fácil, en este caso, que es mirando la función. Entonces yo reemplazo la función en ese punto 0, 0. Lo reemplazo, como les decía yo, antes y después de ese punto 0, 0, como decíamos en cálculo diferencial. Que se lo llamaban cementerio, ¿se acuerdan? Decían cementerio, entonces esto me da máximo, me da mínimo. Lo hacemos parecido a eso. Entonces yo digo aquí así. Pienso que pasa cuando x vale 0 y y vale 0. Entonces me da 1, ¿sí o no?
Pero si x es negativo, ¿cuánto a una cantidad negativa le da potencia par? Da positivo, profe. Y entonces aquí los dos son positivos, ¿verdad? ¿Está de acuerdo o no? Sí, profe. Y entonces si yo le resto a uno la raíz cúbica de un número positivo, ese número, esa raíz me da mayor que cero, ¿o no? Sí, profe. Y uno menos otra cantidad menor que cero, digamos menos 0,2, entonces me quedaría 0,8. ¿Es menor que quién? Menor que uno. Y si me da menor que uno, entonces ¿qué pasa con eso? Ese punto es un punto mínimo. Y si lo hace positivo, pues peor. Si que es positivo y es positivo, pues peor, no hay que considerar el negativo elevado al cuadrado, sino que ya es peor la cosa y siempre la funda que me da menor que uno. Más menor que ese uno, que es como la cuadrante clave, entonces es porque todos los puntos son, ese punto, digamos, de 0,0 es un mínimo. Ya pillado, ya entendió la cosa cómo funciona. Vimos que hicimos en la otra anterior. Claro que nos va a aprender haciendo ejercicio, es lógico. Uno lo mira y lo entiende, pero uno entiende mejor cuando uno se agarra a hacer ejercicios de eso, y es la clave. Bueno, vamos a Profe, ver que o sea que, qué pena, profe, o sea que hágale, en este tranquilo, caso, tranquilo. que 0,0 da una, o sea, se indetermina en las derivadas, quiere decir que vamos a trabajar ese 0,0 en la función original. Hay que trabajarlo atrás o adelante, ¿cierto? Para que no se indetermine. Porque usted está analizando esto acá, ¿cierto? Pero se indetermina, pero en la derivada, no en la función, ¿sí ven? Y en la función no hay indeterminación, ¿sí o no? ¿Sí me Mm, entendió? Esta sí, sí, sí. función, hay no hay indetermina. ¿Sí termina en dónde? En la derivada. Y ese es el peligro de analizar la derivada, porque se me puede indeterminar, entonces yo quedo en la olla. Digo, ¿qué hago? Entonces mejor mirar mejor la gráfica. Bueno, miremos la que sigue a ver si somos capaces de interpretarla. ¿Quién la quiere leer? Y si es capaz de intentar explicar lo que hicimos. Y es muy importante, si no es capaz sin ver la clase, de uno leer y decir, ah, ¿qué hacen esto? Si se siente capaz de arriesgarse a leer, yo le voy corrigiendo donde se equivoque. Profe, pues yo lo voy a intentar. Hágale, John López. Hágale, tranquilo, Listo. John. Aunque se Descansamos. equivoque, no hay problema. Bueno, 8. Encontrar los extremos relativos para la función f de x, y igual a menos x al cuadrado más 4x menos 2y al cuadrado más 1, aplicando el criterio de las segundas derivadas. Entonces, Muy bien. estamos. F sub x de x, y es igual a menos 3x al cuadrado más 4y y ¿No? ¿De f dónde salió eso? sub, eso es una y, es que no alcanzo a ver esto. ¿De dónde salió esa cosa ahí? Simplemente se derivó Simplemente dio la función con respecto a x, ¿cierto? Derivada de menos x al cubo, de menos x al cubo es menos 3x2. Y esta derivada es 4y, la 4y. derivada de x vale 1. Y esta derivada es 0 y esta derivada es derivada parcial. Bueno, muy bien. Haga Listo. la que sigue. Listo. Y f sub y de x, y es igual a 4x menos 4y, pues por lo mismo, menos x al cubo queda 0, 4xy pues queda 4x, menos 2y al cuadrado queda menos 4y, y el 1 queda como 0. Muy bien. Ahora, como otro punto crítico es que hacen. Entonces, ahorita encontramos los puntos críticos, haciendo a f sub x de x, y, ahí falta un paréntesis, igualándolo a 0. Hay un yo, Y f sub y también hay igual. un
Ya corrí, hágale. Listo. Y f sub y de x, y igualándolo también a 0. Por lo Claro, tanto, o entonces tendríamos menos 3x al cuadrado más 4y, que fue la derivada que encontramos con respecto a x, igual a 0. Y 4x menos 4y, que fue la derivada que encontramos con respecto a y, igual a 0. muy bien. Ahora, Ahora, despejemos y de 4x menos 4y igual a 0, tenemos 4x es igual a 4y. Por lo tanto, 4y, por lo tanto, y es igual a 4x sobre x. Cancelamos 4 con 4, dividimos 4 dividido 4 da 1. Entonces nos queda aquí x es igual a y. Pues igualando a 0 en este caso. sí, Y al reemplazar en la primera ecuación tenemos que menos 3y al cuadrado más 4y es igual a 0. Luego y de menos 3y más 4 es igual a 0. sí. Entonces, y, Aquí, luego Y, factor común, ¿cierto? sí, Espera un poquitico. Luego Y, ¿es factor común de quién? de De menos 3y más 4. eso. Listo. Entonces, si y es igual a 0, tenemos que menos 3y más No, 4 es no, igual a para un 0. momentico. No, yo sé que me entendió, pero leyó mal. Si esto es igual a 0, entonces porque Y vale 0 o porque este vale 0. ¿Ya? Ya va a estar ahí la lectura. Y esto es igual a 0. Entonces porque este vale 0 o porque este vale 0. ¿Sí o no? Sí, Entonces el primero listo. es igual a 0. Y el segundo, También es igual a 0. muy bien. Entonces el Listo. segundo, Luego entonces pues en el segundo se reemplazaría, pues se despejaría y quedaría que menos 3y es igual a menos 4. Entonces y es igual a 4 tercios. entonces nos va a dar dos puntos críticos. ¿Sí, sí o no? Uno, 0 para Y. Y para X porque son iguales. Y yo tengo 4 tercios para X y para Y porque son iguales, ¿sí o no? Los puntos críticos. Entonces, que me da si son máximos, si son mínimos o si son puntos de silla. ¿Sí o no? Sí. Listo, entonces llega. Esto indica que tenemos dos puntos críticos. En x es igual a 0, y es igual a 0, y que en x es igual a 4 tercios y en y es igual a 4 tercios. Determinemos si los puntos críticos son máximos o mínimos o puntos de silla con la categoría de las segundas derivadas. Comenzamos encontrando las segundas derivadas. Es f sub xx de xy, que haría como menos x, pues se vuelve a derivar otra vez esa función con respecto a Entonces x. se deriva este con respecto a Se X. deriva menos 3x al cuadrado más 4y. Sí, le da menos 6X. Muy El bien. 4y queda como 0 y pues menos 3x al cuadrado queda como menos 6x. Muy Listo. bien. F sub y de Profe, x, qué pena una y, preguntita. Sí, bien pueda. Es que, pues según la notación, f sub xx no quiere decir que es la segunda derivada con respecto a x. Claro. ¿Y cuál fue la primera derivada con respecto a X? Fue esta. Véala acá. Fue esta. ¿Y cuál es la segunda derivada otra vez con respecto a X? Ah, ya entendí. Ya la pilló. Menos Sí, 6X. Muy profe. bien. Siga, por favor, John. listo. Entonces, la segunda Sigamos. derivada con respecto a y No, de f aparte sub que me perdí. Me perdí desde que iba. Yo me apenas quedé íbamos a la para. segunda derivada con respecto a y. Ah, bueno, listo. Listo. Entonces, la segunda derivada con respecto a y de x, y es igual a menos 4. Pues se Claro, deriva de entonces x. vamos a ver dónde viene. Viene a derivar Viene esto. de menos 3y al cuadrado más 4y. ¿Dónde Ah, está no. esa derivada? ¿Dónde está arriba? Está más arriba. Ah, sí. Véala aquí. Ahí. Derivar Viene ahí esto. de 4x ¿Cierto? menos 4y. El Mm, 4x queda como 0 y el menos 4y queda como simplemente menos 4. claro, no, más 4 no es. Está derivando esta. Está derivando f de x, ¿cierto? F de y. Es f de y. Ah, entonces Ujú. queda el Sí, menos 4. sí, Está menos bien. 4. Menos 4, muy bien. Bueno, bien mucho. Bueno, Bueno, ahora que sigue. Este ahorita sí, sería la derivada. Eso cómo se leería f sub es x. la derivada de y con respecto a x. Ah, listo.
Entonces la derivada de y con respecto a x, pues también quedaría 4. Muy bien. Pues quedaría 4 en este caso positivo. Y la derivada de x con respecto a y también quedaría 4 positivo. Si que se sale de acá, Ujú. de acá es, sale de esta, pues primero al revés, es con esta, Sí. respecto a X. Y luego es con esto, que es al revés. Bueno, siga, muy bien. Siga Listo. leyendo, John. Ahora elaboramos, ahora construimos la hesiana. Ah, sí, aquí hay D una. es igual a, No, entonces ahí se hace, espérate, yo ahora, nos sobra esto, sí, ¿cierto? Le sí, ponemos eso eso. es ahora. Sí, ya, Sí. hágale, mano. Como esta construcción tiene errores. Siga. Ahora Ahora construimos construimos, la hesiana. Y la hesiana sería D, que es igual a, pues, es una matriz, ¿no? sí, f de Entonces sería, x de los puntos críticos, ¿sí o no? ujú, Y f de xy de punto crítico. Y f de yx de punto del punto crítico. crítico, Y f de y eso. y de punto crítico. Bueno, el primer Listo. punto crítico era 0, 0, ¿verdad? Ajá, entonces pues simplemente se colocan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, reemplazando a y a B como puntos críticos. Y luego pues serían los El otros puntos reemplazo, críticos que sí, el encontramos, que reemplazo son en, 0, 4, 4 sí, y menos 4. sí, el reemplazo aquí, ¿cierto? Ujú. Porque si da valores hay que colocarle los valores. Bueno, muy bien. Y Entonces, ahora a ver el determinante. si se saca determinante quedaría pues 0 por menos 4, 0, Sí. menos 4 por 4, 16. Entonces nos queda que 0 menos 16 es igual a menos 16, lo cual Sí, de por porque, sí es igual no, a espera 0. un momentico, John. Porque la diagonal superior menos la diagonal inferior. Por eso será negativo. ¿Ya? Sí. Bueno, muy bien, sigue. Y entonces pues a menos 16 y pues menos 16 es menor a 0. Lo cual entonces, aplicando el criterio de la segunda derivada en 0,0, existe un punto de silla. Y para este punto de silla, f de x, y, que es igual a menos x a la 3 más 4xy menos 2x cuadrado más 1, en el punto 0,0 es igual a 1. O sea, la función en ese punto crítico vale para x0, para y0, y la función vale 1. Ujú. Se reemplaza Simplemente la se función, reemplazan los valores de x y lo mismo y... que hacíamos en diferencial. Muy ujú. bien, John, llega lo que sigue. Ahora, Ahora analicemos el punto crítico 4 tercios, 4 tercios. Entonces ¿qué tenemos, diferencial ahí? entonces tenemos la hesiana que es D igual a f de xx 4 tercios, 4 tercios, f de xy 4 tercios, 4 tercios, f de yx 4 tercios, 4 tercios y f de y 4 tercios, 4 tercios. Vimos que en esos puntos críticos, pues nos dieron los valores de menos, respectivamente, menos 8, 4, 4 y menos 4. Y sigue Entonces, reemplazando, y sigue reemplazando aquí en la f de x. ¿Ya? ujú, En dar valores. Y me da eso. Claro, 6 por 4 tercios me da, simplifico y me da eh, menos 8. Esta función. Esta menos 6x. nos había dado- en fxx no nos había dado menos 6x. Ese 8 o bueno, ese 8 entonces, ¿de dónde salió? Multiplica este menos 6 por quién? Por 4, ¿cierto? Da 24. ¿Sí o no? Sí. Dividido 3 Ah, ya, da, ya, ya, ya. da menos 8. Sí, sí, ¿Sí o sí. no? Sí, Venga, sí. hágale. Listo, bro. Sí, Disculpe, es que me perdí. Y pues como los otros son tranquilo. constantes, entonces pues, bueno. Hágale. Listo. Entonces menos 8, entonces quedaría respectivamente menos 8, 4, 4 y menos 4. Se hace el determinante, entonces la diagonal superior menos la diagonal inferior. La diagonal Sí. superior queda 32 positivo y la diagonal inferior queda 16. Se hace esa resta de 32 menos 16 y nos queda que es 16. Y nos damos cuenta de que Sí. al ser 16 mayor que 0, Sí. entonces debemos observar el valor en fxy, ¿eso es xy, no? O xx. Y f de No x alcanzo a ver. siempre es para tener ese máximo mínimo de la hessiana de f de x. ¿Y por Listo, qué justo siga. en ese punto, profe? ¿Por qué no en otro, no, por qué no en otra derivada? Porque siempre es en la primera.
Ah, ok. Mismo que yo tengo y f de x. Me dan Ah, de y listo. de x, la función. Hágale. Listo, entonces, observamos el valor en f de x 4 tercios como 4 tercios igual a menos 8 y que eso es menor que cero. Entonces, en 4 tercios como 4 tercios existe un máximo relativo. Y Ah, entonces, espere, le explicamos a ellos por qué. Porque mire, que tiene la segunda derivada de la hessiana. Eso hay que memorizarlo. Vamos a buscarlo aquí el criterio. Dale ahí. Si d es mayor que cero y f de x a b mayor que cero es un mínimo. Pero si d es mayor que cero y f de x menor que cero, como nos dio, entonces un qué? Un máximo relativo. mm, Y como es al revés, ya. Entonces de ahí es donde sale esta deducción. sí, ahí. Entonces, existe un máximo relativo. Y en la función original, que es fx, y igual a menos x al cubo más 4x menos 2y al cuadrado más 1 en 4 tercios, 4 tercios, tiene un valor de, y bueno, pues se reemplazarían los valores Y sale y lo opera y le da esto. y queda 59 sobre 27 avos. O sea que ese punto Sobre crítico, 27 que es avos. ese punto crítico que es un máximo, y está en 4 tercios, 4 tercios, la función ahí vale 59,27 avos. O sea, como Y dos era puntos. bacán. Sí. Es bacán. Dado ese pedacito, bien. Le damos esa a John, que está yendo muy bien. Profe, yo tengo una Sí, pregunta antes de usted puede a ver, subir un poquito más, puede subir un poco más donde empieza el ejercicio. Están en el sí, 8, ¿cierto? ahí, No, estaban en el 8, ¿cierto? sí, bien. Se puede Está, subir al 8, hace el favor. ahí, el 8, Donde, sí, y donde ahí, está, donde empieza la derivación, ahí. sí, Por ahí. ejemplo, la función es Sí, menos, esta es la función. señor, es menos 3x a la 2 más 4y, ¿cierto? Menos x al cubo más 4xy menos 2y cuadrado más 1. Sí, esa es la función previa. Sí. Y entonces, Usted va a derivar con respecto a x. ya ¿Sí? son, perdone, son 12, o sea, son dos funciones, ¿cierto? No, es una función de dos variables. De dos variables y es esa, menos x al... Entonces uno lo que hace es derivar con respecto a x y después con respecto a y, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, cuando usted deriva con respecto a x, las demás son constantes. O sea, que quedarían cero. Cuando uno deriva, las Sí, otras son cero. son, Y después, son derivadas parciales. Sí. Y y después, después con respecto a y, sí. se Entonces deriva, ya la x es constante. ¿Sí o no? ujú, sí, se Sí, así derivan sí. hasta la segunda vez. Sí, siga preguntando, ¿qué más es? Y lo mismo en la Después, segunda. ujú, Deriva por y segunda de era, la primera. Y aquí viene el enredo. En esto. sí, Que este es derivar y con respecto a x. Y sería al revés. Y este es derivar a quién? A x con respecto a y. ujú, gracias, Y lo demás ya funciona normalmente. Listo, muy bien, Freddy. John, ¿dónde íbamos? gracias. En la 9. Sí, todavía no hemos comenzado. Bueno, hágale pues. Esa tiene problemas, pero hágale. Hallar los extremos relativos de la función x, y igual a x cuadrado y cuadrado. Entonces, primero se encontraría la derivada con respecto a x, que sería fx de x, y igual a 2x al cuadrado. Y luego se encuentra la derivada con respecto a y, que sería 2x al cuadrado y. Ahora igualamos las primeras derivadas a cero y tenemos que 2x al cuadrado, 2xy al cuadrado es igual a cero y que 2x al cuadrado y es igual a cero. Entonces, de la primera ecuación tenemos que x Es igual a 0. es igual a cero y porque Y ese simbolito ahí arriba, traduce ahí. bueno, y es igual a cero. Y es la solución.
Entonces, es la solución. Entonces, todo punto del eje o del eje del eje X, del eje X, del ¿cierto? eje X O y del del eje eje Y, o o del del eje eje. Y, Ah, ya. Es un punto crítico. Y así aplicamos la hessiana. Y nos quedaría la hessiana que D es igual a cero. Y de sí, acuerdo a la teoría del criterio de la segunda derivada, no da información o nos da no, información. no nos da información, No no nos nos da da información. no hay información. Entonces, Entonces se debe graficar o emplear otro criterio. Profe, optemos, obtenemos no es con B. no, no es que se quiso optemos, o sea, optar, Optemos, leí mal. o sea, ¿cuál vamos De a optar, sí. optemos? Optemos por Por evaluar la eso, función en el punto crítico o en el punto 0,0 de sí, la función original, que pues es f de x, y igual a x al cuadrado y al lo que cuadrado. hicimos en el otro programa que es evaluar la función, ¿ya? Porque graficar no es ver recursivo, ¿no? Que Sí, bueno, no es, y es más difícil. sí. Entonces luego tenemos que la f de 0,0 es igual a 0. Y para cualquier xy para cualquier xy. Entonces tenemos que la función de x, y que es igual a x al cuadrado y al cuadrado es mayor a 0. Claro, Entonces, claro, para cualquiera. Porque si X es negativo, al cuadrado queda positivo. Y si es ujú, negativo, al cuadrado queda positivo. positivo. Siempre no va a ser que cero. Sí. Entonces, en 0,0 hay un mínimo absoluto. Eso. Pues Sí, por eso lo pondría ahora. por las reglas. Eso, muy bien. Sigue. Número 10. 10. Dada la función f de x, y, z, que es igual a x al cuadrado más y menos 3 al cuadrado, más z más 1 al cuadrado, encuentre los puntos críticos y determine si ellos son máximos o mínimos relativos o puntos de silla. Ya no la colocaron más temprana, que tiene cuántas variables. Tres variables. Ujú. X, Y, Z, o sea, la gestión es con tres. Entonces hay que derivar tres veces. Hay que derivar nueve derivadas, ¿cierto? Sí, Es que pues es la gestión. Porque para que una matriz tenga determinante, tiene que ser una matriz cuadrada y una libra lineal. Entonces hay que buscar nueve derivadas. Segundo. Entonces hágale pues. bueno. Entonces, la derivada con respecto a x de x, y, z es 2x. Claro, ve aquí. Está derivando esta con respecto a quién. A X. Y todo Y lo pues otro, está sí, cero, está tomaría cero. Una constante, ¿sí o no? y quedaría como 0. Mm. Y la derivada de 2X, ¿sí o no? Ujú. Es 2. Listo, entonces la derivada con respecto a y de x, y, z es 2 por x, menos 3. Sería esta, respecto a Y. Y la derivada interna es 1, ¿sí o no? Ujú. Hay una potencia. Y la última, La derivada con respecto a z de x, y, z es 2 por z más 1. la derivada interna de Z, que es 1 a 1. Entonces es necesario ponerlo. Ahora igualamos las primeras derivadas a 0. Entonces tenemos que 2x es igual a 0, que 2 por y menos 3 es igual a 0 y que 2 por z más 1 es igual a 0. Entonces tenemos que x, si despejamos x nos queda que es igual a 0. Si despejamos eh, nos Y queda que es igual a 3. acá hagamos un truco. El 2 por y menos 3. Entonces 2 no es 0. Entonces que 0 es y menos 3. Ujú, Entonces llevarle 3. ¿Sí o sí, no? exacto. Y la otra, Y tenemos que despejando z, nos queda que z es igual a menos 1 por el mismo argumento. el mismo argumento. Mm. Luego existe un punto crítico en 0,3, menos 1. Con el criterio de la segunda derivada determinemos qué clase de punto crítico es. Entonces, eh, la segunda derivada de f de x o f de x de x, y, z es igual a 2. La de f de x, y, z es 2.
es 2. Y la derivada de c y la fzz x, y, z también es 2. Ahora miramos la derivada de y con respecto a x, de x, y, z, y es igual a 0. La derivada de z con respecto a x, x, y, z es igual a 0. La derivada de x con respecto a y, de x con respecto a y, de x, z, y, z es igual a 0. La derivada de z con respecto a y, de x, y, z es igual a 0. La derivada de x con respecto a z, de x, y, z es igual a 0. La derivada de y con respecto a z, de x, y, z es igual a 0. Y esta es la lesión. Entonces sacamos A la tres lesión. dimensiones, a tres variables. Profe, la última, perdone, la última derivación que hacen ahí es con la segunda derivada, con la función. Con la Con primera derivada. la primera derivada. Deriva la primera de cada uno. Porque es la segunda derivada, hay que llevar la primera. Me da el favor y le ayuda a John con lo que hizo en esta primera. Y yo le voy indicando Entonces, como la primera es una segunda derivada, miramos quién nos dio la primera derivada. La primera derivada con respecto a x nos dio que es 2x. Entonces, si derivamos otra vez 2x, nos queda que es 2 solamente. Ahora miramos con respecto a y. Si derivamos otra vez con respecto a y, pues nos va a quedar simplemente 2, porque el y va a quedar como 1 y el menos 3 se me va. Y el 2 es una constante. Luego miramos y lo mismo pasa para la segunda derivada con respecto a z. El 2 es un constante, la z queda como 1 y el más 1 se desaparece por leyes de diferencial. ahora hágale una de las otras enredadas. Listo. Ahorita, si vemos la que dice fxy, es que vamos a derivar la derivada de x, que la derivada de x será 2x. Y si vamos a derivar y con respecto a x. Entonces, ahí no hay más y's. Y si derivamos 2x, en este caso 2x no es una constante como tal, es un número, es como un término independiente. Y pues ya sabemos que pues la derivada de un término independiente es 0. Y como no hay y, no hay más otros valores, entonces va a quedar 0 también. Y Y mismo en las pues si otras. miramos con respecto a todos los otros, siempre va a dar 0, en este caso. Bueno, ahora consideramos la hessiana en tres dimensiones, en tres variables. Ya, de esta forma, esa Profe, perdone. digamos, breve. Y llega hasta, o sea, sería hasta que llegue a 0 porque son tres variables, ¿sí? No, no, no. Sino por la forma como está la primera derivada. Por eso como están esas derivadas. Primera. Y la primera derivada es 2x. Entonces, la de xx vale 2. Y la derivada de x, digamos, de x con respecto a y. Aquí no está y. Solo la derivada vale 0. Sí, Todo derivando esto, con lo que le pido. Derivando esas primeras. A poner cuánto van las demás. En este caso, como digo yo, dan 0. Dije que con el ejercicio que hacerlo para poder entender más. Bien, siga, Freddy. gracias. ¿Continúo? ¿Sí? Listo. Entonces, ¿leo toda la hessiana o voy directamente a la parte del determinante? Vale, determinante de una sola. Bueno, entonces pues miramos el determinante, entonces quedaría, bueno, ese determinante se sacó, ¿de qué manera, profe? Pues como hay varias formas de sacar un determinante de una matriz 3×3. Pero aquí usted aquí lleva a quién? A f de xx, ¿cierto? ¿Cuánto dio f de xx? F Le de dio xx 2. es 2. La ¿Y cuánto f, le dio, y cuánto le dio f de x f de de x xy? dio 0 y f de xz dio 0. F de yx da 0 y f de y dio 2 también. Y f de yz dio 0. F de zx dio 0, f de zy dio 0 y f de zz dio 2. Y bueno, ahí Y se luego, saca determinante como se quiera sacar y pues da como resultado 8. ese determinante se puede sacar por el método del pivote o se puede sacar directamente por Sarris. Ujú. Ese es mi colegio que
desarrolla aquí así. Este por este por este. Este por este y por este. Este por este y por este. Luego estos de acá negativos. Este por este y por este. Y este por este y por este. Se sale. Por lo menos quedar el pivote. Si hay 4 por 4 o 5 por 5, no van a quedar el pivote. Listo, y pues eso nos da que la hessiana dio mayor que 0. Entonces debemos de evaluar a fxx de 0,3, menos 1, igualándolo a 2. Entonces pues nos damos cuenta de que pues, eso es mayor a 0. Entonces, por el criterio de las segundas derivadas, en 0,3, menos 1, existe un mínimo relativo y en ese punto f de 0,3, menos 1 La función vale es eso. igual a 0. Que es igual a, porque es igual a 2. Porque f de x de 2, vean acá, no tiene variable, ¿ves? F de x vale 2. Si tiene alguna variable, se reemplaza la variable y pues daría otro valor. Es variable en el crítico, ¿sí o no? Como digo, pillado breve. Bueno, Y ya. bueno, ya tenemos la mecánica, entonces ya vamos a lo que no me gusta, es aplicar. Ya hágalo, se lo lea, lo leo, yo no. ¿Cómo, profe? Hagamos el 11, ya vamos a aplicar ya problemas. Hallar, Bueno, 11. Hallar 3 números cuya suma sea 30 y la suma de sus cuadrados sea mínima. Como solución tenemos, supongamos que los números x, y, z son iguales, sus sumas son iguales a 30. Y entonces, S, que pues vendría a representar un número mínimo, es igual al cuadrado al cuadrado de cada la término de suma esa de sus suma. cuadrados, ya mismo. O Ujú. sea que la función objetivo es este. Sí. Esto es como una ligadura, ¿sí o no? Una condición. Pues vamos a ver, normalmente no con Lagrange, sino normalmente se hacen en cálculo diferencial. Sí. Pues ya no acá no se la por Lagrange, porque hay una condición, ¿cierto? Sí. Bueno, pero hágale. Listo. Entonces, bueno, esa es la función objetivo y pues que es porque esa es la que debemos de minimizar. La función tiene Dice que la suma de sus cuadrados sea mínima. Entonces la suma es que es la función objetivo. Hay que minimizar. Listo. Bien, hágale. Entonces, la función tiene dos variables. Podemos reducirla a dos, Aquí hay un error. despejando. No, un error aquí. Un chico yo corrijo. Tiene 3 variables, ¿cierto? Ujú. Que son x y z. Tiene 3 variables. Claro, son 3 variables. Sí, x y z. Sí. Entonces hay que reducir la 2 para que esté más fácil. Entonces, eso se puede reducir a dos términos Dejando 76. se reemplaza en S y obtenemos que S es igual a x al cuadrado más y al cuadrado y pues se reemplaza el valor que encontramos de Z, que es 30 menos x menos y, todo eso al cuadrado. Entonces tenemos que S es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más Para aquí, 900. John. Y ese es un trinomio elevado al cuadrado. Ujú. Entonces yo a la fórmula general de un polinomio elevado al cuadrado. Y es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los términos. Más el doble producto de cada uno de ellos por los demás. De los dos y de los dos. Ujú. Y ya luego los demás. Mira, por ejemplo. Pues yo no me acuerdo más. Elevado al cuadrado es igual a la suma Profe, de no los le escucha nada. de cada uno de los términos. Más el doble producto de cada uno de ellos por los demás sin devolverse. Entonces voy a aplicar eso ahí. Estos dos no tienen problema. Cuadrado el primero, más cuadrado el segundo, más cuadrado el tercero, Profe, más o menos. casi no se le escucha muy poquito. Bueno, vuelvo otra vez. Ahí sí. No, profe, ¿Escucha o todavía se le no? sigue escuchando muy pasito. Bueno, Sí vuelvo se le otra vez escucha, pero ahí. muy pasito. Ahí.
Un poquito mejor. Bueno, entonces, así que un poquito más, creo. Entonces repito, un polinomio elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los términos, más el doble por algebraico de cada uno de ellos por los demás, de dos en dos sin devolverse. Entonces comienzo. ¿Cuál es el primero? Más cuadrado del segundo, más cuadrado del tercero. Ahí están. Menos el doble producto del primero por el segundo, que no es por nada menos, 60x. Menos el doble del primero por el tercero, más el doble producto del que sigue por el otro. Menos por uno da más, entonces más 2, y es sin devolverse, ¿sí? Bueno, listo. En cambio, si fuera un trinomio de barco, ahí se devolviéndose. Yo del colegio, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, Listo. Entonces, bueno, se obtiene eso. Y tenemos que S es 2x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 60x menos 60y más 2xy más 900. Luego, S de x, y es igual pues, a lo mismo, 2x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 60x menos 60y más 2xy más 900. Y derivamos con respecto a x esa función. ¿sí? Entonces, Sx de x, y nos queda que es 4x menos 60 más 2y. Y luego derivamos con respecto a y. Sy de x, y nos queda que es 4y menos 60 más 2x. Ahora encontramos los puntos críticos igualando las primeras derivadas a 0. Entonces tenemos que 4x más 2y menos 60 igual a 0 y 2x más 4y menos 60 es igual a 0. Y resolvemos el sistema por método de la suma o resta. Entonces eliminemos. Como usted quiera, determinante de sustitución como quiera. Aquí yo lo veo muy fácil, pues resta, entonces me voy por ese lado. Listo, profe. Ajá. Entonces se elimina x. Entonces tenemos que 4x más 2y menos z igual a 0 se va a hacer eliminación con 2x más 4y menos 60 igual a 0, multiplicando esta última ecuación por menos 2. Teniendo entonces esta ecuación nos quedaría como menos 4x menos 8y más 120 igual a 0. Se cancela 4x con menos 4x, 2y menos 8y nos queda menos 6y, y menos 60 más 120 nos da más 60. Y eso es igual a 0. Despejamos de esa ecuación y nos queda que y es igual a 10. Reemplazamos Y en la reemplazando primera, en la primera ecuación, 4x más 20 menos 60, que es igual a 0. Entonces 4x es igual a 40 y pues despejando x, nos queda que x es igual a 10. Entonces z Z es igual a 30 menos x menos y pues reemplazamos esos valores de x y y, nos queda que z es igual a 30 menos 10, y eso es igual a 10. Luego para x igual a 10, y igual a 10 y z igual a 10, la suma de los cuadrados de cada uno es mínimo. Y entonces s es igual a 30, a 300. sí, ya Veamos X, que pues ya Veamos que efectivamente para esos valores la suma de los cuadrados es mínima. Entonces tenemos que la derivada la derivada con la vecina. doble de x es igual a Vamos 4. a ver qué sí, vamos a ver qué es cierto, sí. Sí. Entonces vemos que la derivada doble de x es igual a 4, la derivada doble de y es igual a 4, la derivada de y con respecto a x es 2, la derivada de x con respecto a y es igual a 2. Entonces la hessiana nos quedaría con d es igual a f de xx se me olvidó cómo se le dice, bueno, de a punto B, la hessiana normal, nos queda que es 4, 2, 2 y 4, reemplazando los valores que ya encontramos en la anterior partecita, y nos vemos que la diagonal superior menos la diagonal inferior nos da igual a 12. Y pues viendo que la hessiana es mayor a 0. Entonces, Hay que leer esa H como ven, la gesiana. Ujú. Entonces debemos de buscar
debemos de buscar entonces el valor de la derivada doble de x y pues ese valor es 4 y 4 es mayor a 0, lo que nos quiere decir que efectivamente para 10,10 existe un mínimo relativo. Ok. Profe, Yo te, la, dígame breve. profesor, la Z ahí ya no se pierde. No se puede escribir que para 10, 10, coma 10, existen tres variables, ¿eh? 10,10, 10, existe un mínimo. Ahora que yo lo pasé, de 3 lo pasé a 2, porque no me va a poder lo borré de ahí, ya. Realmente son 3, 10, 10, 10 y 10. Sí. Bueno, listo. El 12, una caja, Una caja rectangular descansa sobre un plano XY con un vértice en el origen. Hallar el volumen máximo de la caja si su vértice opuesto al origen pertenece al plano 6x más 4y más 3z igual a 24, como se indica en la figura. entonces se le cuenta un plano. Entonces hay que traer las trazas. Entonces va a traer la traza de X. Entonces lleva de 0, Z vale 0. Y al despejar X, entonces me quedaría 24 por 6 y quedaría 4. Esta es una primera traza. X igual a 4. Ahora, para Z, Listo. para Z, perdón, hago X igual a 0, Z igual a 0. Entonces me queda Y igual 24 sobre 4, porque quedaría 6. Ahí está. Y para Z, hago X igual a 0 y igual a 0, y me da 24 sobre 8. Y eso que están aquí son las trazas del plano. Voy a darle un poquito a este número. Están muy grandes. Está bien eso ya. Listo. 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 Entonces, continúo. Sí, entonces ahí está dibujado Listo. el La plano con sus función trazas, es el volumen de la la caja, ¿sí? Para una caja es B, Porque representa volumen, es igual a realmente X. me dice volumen máximo de la caja. ¿Sí o no? Ujú. Entonces, listo, hágale pues. Entonces tenemos que el volumen es igual a X, Y, Z, pero si despejamos Z de la función original, tenemos que Z es igual a 24 menos 6X menos 4Y sobre 3. Todo eso sobre 3. Entonces tendríamos que el volumen es igual a X, y pues reemplazamos lo que obtuvimos como Z. Vale, listo. 24 menos 6X menos 4Y sobre 3. Entonces, aplicando distributiva, tenemos que el B es igual a 24xy menos 6x al cuadrado y menos 4xy al cuadrado sobre 3, todo eso. Y se calcula entonces las primeras derivadas con respecto a x y con respecto a y. Entonces tenemos que la derivada con respecto a x es 24y menos 12xy menos 4y al cuadrado, todo eso sobre 3. Sacamos, pues, que nos Entonces, queda ¿cómo? así, un tercio y ¿De qué? 24. Un tercio de Y. Un tercio de y sacamos pues como factor común y un tercio como esto constante y y como factor común. Entonces tenemos que 24, que eso multiplica a 24 menos 12x menos 4y. Profe, espere un momentico que tocaron a la puerta. Muy bien, pues. Profe, qué pena. Sí. Es que están diciendo por el chat que el punto en Y sería 0,6,0, ¿no, profe? En la gráfica. Un punto en Y.
Sí, Dios, está malo ahí. Ya lo corrimos. ¿Listo? Corregido. Listo, profe. Que ya Entonces, derivó con respecto se derivó con a respecto a este. X y ahora se deriva entonces con respecto a Y. Se saca otra vez un tercio que es una constante y se saca factor común de X. Bueno, se ¿Sí? derivó que quedó 24x menos 6x al cuadrado menos 8xy sobre 3. Se saca la constante de un tercio y el factor común de x y nos queda que eso multiplica a 24 menos 6x menos 8y. E igualamos a cero ambas ecuaciones para hallar los puntos críticos. ¿No? Listo, entonces, tenemos que un tercio de y por 24 menos 2x menos 4y es igual a cero. De Es esta la primera primera, ecuación, PX. de esta primera ecuación se concluye que y es igual a, porque hay Hacer, cero, bueno, a cero. Y 24 menos 12x menos 4y es igual a cero. Y pues despejando de esa ecuación y, nos queda que y es igual a 6 menos 3x. Del otro lado, un tercio de x por 24 menos 6x menos 8y es igual a cero. Luego tenemos que x es igual a cero y que y es igual a cero. Pero que 24 menos 6x menos 8y es igual a cero. Y al reemplazar el valor de y en esta última ecuación tenemos que 24 menos 6x menos 40 más 24x nos queda que es igual a cero, nos queda entonces que 18x menos, nos queda 18x menos 24, que también es igual a cero. Y luego se despejaría la x, que nos queda que x es igual a 4 tercios. hago un tico siempre me va a caer igual a cero, ¿sí o no? La igualación a cero, sí. Y listo. Luego, Luego entonces tenemos que y es igual a 6 menos 3x, que es lo que encontramos en la primera ecuación, y le reemplazamos el valor a x, que x era 4 tercios, quedándonos entonces que y es igual a 6 menos 4. Por lo tanto, y es igual a 2. muy bien. Con estos resultados, los puntos críticos en 0, 0 serían de y serían 4 tercios, 2. La solución trivial de 0,0 carece de sentido. No, Entonces, no, no habría volumen. Si yo mide cero, cero, entonces cae el volumen. Cero. ajá, No tiene sentido, ¿sí o no? exacto. Entonces optamos por la solución 4 tercios, 2. Y en este caso, Trivial analítico este tamaño que está muy grande. Listo. Yo voy a subir esto un poquitito porque ahora sí siga. Digamos, aquí es cierto. Bueno, listo, ahora sí, hágale. Yo. Y aquí es cierto. El trivial es cero, cero. Por ese sentido.
¿Qué diga, por favor? Se le fue el sonido. Ya fue. Es que estaba por allí haciendo algo. Entonces, entonces se opta por la solución 4 tercios, coma 2, y en este caso, z es igual a 8 menos 8 tercios menos 8 tercios. Empezando Y por es igual a 8 lo que tenía. tercios. Sí. Y Entonces esto el volumen B igual a XY igual a Z queda como 4 tercios 2 por 8 tercios, lo cual esa multiplicación nos queda como 6, 64 nueveavos. Y pues eso es como tener pues L al cubo, que pues eso es un volumen, volumen. ese es el volumen Volumen. de un cubo. Sí. Probemos que el punto crítico es un máximo. Entonces, la segunda derivada con respecto a x nos queda que es menos 4y, la segunda derivada con respecto a y nos queda que es 8 tercios de x, la derivada de y con respecto a x es 8 tercios menos 4x menos 8 tercios de y. La derivada con respecto a x, la derivada de x con respecto a y es 8 menos 4x menos 8 tercios de y. Y entonces se procede a hacer la hessiana. La guisiana. Sí. Entonces, pues haciendo la hessiana de las derivadas que acabamos de nombrar, nos quedaría que es respectivamente menos 8 tercios, perdón, menos 8 tercios, 8 tercios y menos 32 novenos. Se saca determinante de la diagonal superior menos la diagonal inferior y nos queda que es 256 novenos menos 74 novenos. Al tener misma base, simplemente se restan los numeradores y nos queda que es Bueno, y estamos viendo por qué. Esto lo tengo al revés. Hay que revisar esto porque digo, esto tiene que. está No, bien. este es menos, ¿cierto? Este quedaría Ahora, positivo ahora entonces. es que, no, ahora es que al revés. No, no está, o sea, profe, están bien porque 8 por menos 30, menos 8 por menos 32 novenos da 256 novenos. Sí, pero aquí Y es 8 menos y más. tercios, y Aquí 8 se tercios está. por menos 8 tercios da menos 64 novenos. Lo único es que ahí en vez de ser debería ser más. Y eso es más. No, creo que revisarlo así. Y por ahí no atrás. Ujú. Pero así. Entonces esa suma quedaría aún mayor. Esa suma quedaría de 320 Sí, bueno. novenos. Yo lo voy a coger en rojo, a poder revisar. Sí. Voy a ya revisar en rojo. Yo creo que pegó. Bueno, listo, sigue. Toca que mayor que cero. Sigue. De todas formas, queda que 320 novenos es mayor que cero en la final. Mm. Entonces, para pues, verificar lo del punto crítico, miramos la derivada doble de x, y pues la derivada doble de x nos dio que es menos 8. Esto nos indica que el punto crítico es un máximo. Bueno, listo. Y hagamos para terminar este último. Profe, profe, Sí, en la digamos. parte, en la hoja anterior, cuando habla de D igual a 2, ¿de dónde sale ese D? ¿Cuál es el volumen? Este. No, arriba, en la otra página, el D que reemplaza. Dice que D reemplazando D igual Ah, a 2. este B. Volumen igual a X por Y por Z. El volumen. Dice acá. Sigue Sí, la 3. aquí. El beneficio que se obtiene produciendo X unidades de un modelo A y unidades de un modelo B. Y, bueno, Y y unidades. sí, es Eh, mejor, bueno, eh, Y unidades de un modelo B se aproxima hagamos mediante aquí un así. modelo P. Cambiamos de simbología. Sí, Insertar ecuación. Y se encuentra ese símbolo. una persona. Símbolo I. Yo tengo ahí que lo voy a encontrar en simbología, en símbolo. Sí.
Míralo aquí. Así, ese sí. Así. ¿Y Y? Y y unidades de un modelo B Sí, se aproxima mediante un sí. modelo P de XY, que pues, ese modelo es 8x más 10y menos 0,001 por x al cuadrado más xy más y al cuadrado menos 10.000. Hallar el nivel de producción, Se reporta el beneficio máximo. ajá, que reporta el beneficio máximo. El nivel de producción es cuántas unidades de uno y cuántas unidades del otro. Entonces, Se diríamos, hace la derivada con respecto a x no, no, y pues queda, diríamos la, yo tengo la función de producción es esta. No hay problema, ujú. hágale. Hago la derivada. Entonces, se hace la derivada con respecto a x y queda que esa derivada es 8 menos 0,002x menos 0,001y. La ¿Sí? derivada con respecto a y queda que es 10 menos 0,002y menos 0,001x. Yo solo de acá derivar esto, Ujú. derivar esta función. Muy bien. Entonces se encuentra los puntos críticos. Sí, Estos puntos críticos entonces pues, es igualando a cero cada una de las derivadas que se encontraron. Por lo tanto, nos quedaría 8 menos 0,002x menos 0,001y igual a cero. Igualando la derivada con respecto a y, nos queda que 10 menos 0,002y menos 0,001x es igual a cero. Eh, se hace entonces se hace el método de eliminación y sí. la ecuación de la derivada con respecto a x se multiplica Multiplica por por menos menos 2. 2, se multiplica por menos 2 y la derivada con respecto a y se deja normal. Entonces esa resta nos quedaría como menos 6 más 0,003x y pues las y se cancelaron. Eso es igual a 0. Si despejamos de esa ecuación x, nos queda que x es igual a 2000. Sumando algebraicamente las dos ecuaciones, ahora encontremos el valor de y. En 10 menos 0,002y menos 0,001x. Entonces tendríamos Es que... la primera. Sí. Ujú. Entonces tendríamos que 10 menos 0,002y menos 2, pues porque se reemplazó x, es igual a 0. Entonces despejando y, nos queda que y es 8 sobre 0,002, que es lo mismo que decir 4000. Pero el punto crítico está en 2,4000, en 2000,4000. Ahora hay que determinar qué clase de punto crítico es. Por lo tanto, se hace la derivada, la segunda derivada de x, la segunda derivada de y, la derivada de y con respecto a x y la derivada de x con respecto a y. Respectivamente, los valores son menos 0,002, menos 0,002, menos 0,001 y menos 0,001. Se hace la de con esos valores obtenidos y tenemos que es menos, respectivamente, que haría menos 0,002, menos 0,001, menos 0,001 y menos 0,002. Se saca la determinante con la diagonal superior menos la diagonal inferior y nos queda que es, eso es 4 por 10 a la menos 6 menos 1 por 10 a la menos 6 y eso es igual a 3 por 10 a la menos 6. Y pues, si nos damos cuenta, eso es menor que 0. Mayor a 0. Por poco, pero es mayor a 0. Mm, Y entonces miramos qué valor nos dio en la segunda derivada de x y nos dio que es menos 0,002, lo cual es mayor a 0. Entonces, el punto crítico, por las leyes que vimos con anterioridad, es un máximo relativo y el beneficio se determina reemplazando los valores de x y reemplazando los valores la de y. original. Sí. Entonces nos queda que 8 por 2000 más 10 por 4000 menos 0,001 por 4 millones, ¿eso sí? 4 millones más 8 millones más 16 millones menos 10.000. Entonces, ese beneficio es de, pues haciendo las respectivas multiplicaciones y sumas y restas, es de 18.000. La solución trivial de 0, espera, Si produce cero, gano cero. si la solución trivial de 0,0 carece de sentido. Entonces, no, esa parte está repetida.
Está por el estado, ¿cierto? Es obra. Esa parte no es de acá. Sí, Ya ahí se ya, obra. terminaría el punto 13. Termina así. Listo. A ver si. Profe, usted puede volver a subir al punto de ahorita, qué pena, el anterior a ese que le estaba preguntando, yo le mostré Sí, que era lo que le quería decir. sí, hágale. Por aquí, Hágale. por acá, donde dice, usted dice que reemplaza a D por 2 en este, una parte donde dice que se reemplaza a D por 2, creo que está Hágale, en ¿dónde era? más, como más hacia Ah, arriba, arriba. este Ah, ya, de que dice acá, la que me pregunta ahora. señor, mm, Y esta, no es hacia abajo, profe, es no es más arriba. más, más para abajo. Más, profe. No, es que es la de X igual a 2, era por arriba. Era como la buena, como Mes- mes- la 8. Era esto. no, en este ejercicio, cuando, Me dijo un poquito. no, profe, es o sea, de este que acabamos el anterior, o sea, el 12 es el 12, Aquí está el de 2X, ve, es cuadrado. ¿Cuál es la primera derivada de 2X? ¿Y cuál es la en derivada? ¿Y cuál es la derivada de 2X? en el, pues, en el 12, el ejercicio 12, en el antepenúltimo. Es el 10. Ya está de acá. Mm, No va en, en, en este 12, profe, aquí en el 12, ¿En qué parte? eh, una parte donde usted en donde reemplaza una D, dice que se reemplaza la D por un 2. La D. No, yo no busco porque no lo veo. No, aquí huele. Aquí, le hay que dar esto porque hay una duda ahí. Sí. ¿Dónde? Esta D que tiene acá en el hessiano, más arriba dice que reemplaza una D por un 2. En la otra página anterior dice reemplaza la D. En esta. En esta otra. Este era el volumen, eso no es. Y en la otra, la de, aquí hay problema. Más- Sigue más para arriba, la que le mostré. No, profe, Era que está la que va gracias. a volver. De pronto yo, Ve, no, yo lo miro. aquí la que usted preguntó que va a 2. ¿Cuánto es la derivada f de x? Acá. ¿Cuál es la derivada de este? Con respecto a x. Es 2, 2x. ¿Y cuál es la segunda 2 derivada? X. Sería 2. 2. Digo, se ganó por 2. Yo creo que si yo que d valía 2, entonces era mayor que 0. Va aquí. Y la cristiana, está con la cristiana. Lo que sí que es, mira cómo es
el f de xx. Eso es lo que digo, lo leyó John. A verlo aquí. Que f de xx es igual a 2, que era mayor que 0. Y ese 2 sale a derivar este la segunda vez. Sí, Derivado de x es 2. Entonces, como es 2 mayor que 0 y la y mayor que 0, entonces es un mínimo. sí, Mínimo relativo, está bien. no, Pues gracias. el 2 ayuda a derivar esto. Ya, Sí, ya lo sé. Tengo que reemplazar yo ahí cuando él habló. Ya, sí, señor. Gracias. bueno, listo. Vamos a dejarlo así para que en la próxima clase vemos lo de Lagrange. Ya lo de máximo y mínimo yo creo que quedó claro. Porque tiene la segunda derivada y por criterio de la función. No hay enredo. Entonces en la próxima clase ya vemos la lo de Lagrange. Y va a ver qué es lo que sigue ahí. Problemas de velocidad, aplicando física. Saben derivar matrices, ¿no? Saben derivar una matriz. En mi caso no, profe. Bueno, entonces ahí viene un ejercicio para explicarles cómo se deriva una matriz. Tiene un ejemplo que yo les coloco ahí. Derivando una matriz, ¿sí ven? Es importante para ver qué materia mejor, porque la necesitaba saber eso bien. Esperan bien. Bueno, jóvenes, por caso, un feliz día. Yo, muchas gracias por la lectura. Lo hizo muy bien, muy rápido, pero bien. Listo. Muchas gracias. Bueno, profe. Bueno, una feliz tarde, pues. Creo que no se Vale, profe, hasta olviden luego. Bueno, que esté muy mandarme el bien. link. Bueno, sí, luego, pues. Hasta luego, profe. Profe, feliz día. Luego, pues, que esté muy bien.